gracias a Julián y a Ana, y ha sido una charla estupendísima, pero tenemos que continuar y además cambiando, vamos a ir del pasado al futuro, cambiando totalmente de asunto. Lo primero que espero que estéis disfrutando tanto como yo de esta jornada y de la cantidad de cosas que nos ofrece, la cantidad de conocimiento amplio y diverso, y además bien contado, bien divulgado. Lo decía Julián ahora mismo, Julián Casanova. Esto es muy importante y es uno de los objetivos de esta Noche Europea de los Investigadores, que la sociedad sea consciente de lo importante que es la ciencia en el mundo actual y que aprecie y deguste también el trabajo de los investigadores, que es apasionante. Y hablando de degustar, yo creo que vamos a saborear y mucho la charla y el diálogo que tenemos a continuación en esta tribuna abierta en directo que nos brinda la Universidad de Zaragoza desde este Paraninfo virtual. ¿Cómo os imagináis, cómo te imaginas que se moverá el mundo de aquí a unos años? Unas décadas quizá, pero tampoco mucho tiempo. ¿Cómo nos moveremos en el mundo? ¿Cómo serán los medios de transporte del, entre comillas, futuro? Nos va a ilustrar alguna idea de los sistemas más avanzados en los que se está trabajando ahora mismo nuestra próxima científica. Ella es Piedad Garrido. Es profesora titular del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza en la Escuela Politécnica de Teruel. Luego le preguntaremos qué es lo que tiene entre manos ella y su equipo, que están investigando, pero de entrada, Piedad va a contarnos cómo son estos medios de transporte de un futuro no tan lejano. ¿Cómo son estos proyectos? Aerotaxis, trenes ultra rápidos o trenes bala como el Hyperloop o Maglev, que es otro proyecto, en este caso asiático. ¿Cómo son los hoteles nodriza? La verdad es que es todo muy, muy interesante y la pregunta está clara. ¿Te apuntas al viaje? Conduce Piedad Garrido. Piedad, buenas y adelante. Bueno, pues nada, buenas tardes. Pues sin más dilación, pues vamos a comenzar un poquito a iniciarnos en ese viaje. Tengo una serie de diapositivas para compartir con vosotros que no nos llevarán mucho tiempo, por si luego pues queréis hacer alguna pregunta con un poquito más de profundidad sobre ellas. Pero claro, es que el tema de la simulación a través del software es un poco complejo de explicar. Por lo tanto, la idea es que claro, si tenemos algo más visual a nuestra disposición, pues siempre podremos hacernos una idea de qué es lo que vamos a trabajar hoy en este ratito que vamos a estar juntos. ¿Veis las diapositivas? Sí. Muy bien, pues vamos a empezar. Así que nada, como Javier Gurruchaga pues, nos invitaba en su programa de la televisión, rememorando un poco pues, también los viejos tiempos, porque vamos a hacer un recorrido por los medios de transporte. Bueno, pues os invito a participar en este viajar con nosotros, con el grupo de investigación INIT, desde la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. Bueno, pues nos imaginamos cómo eran nuestros medios de transporte hace unos 40 años. He recogido pues por aquí más que nada pues de forma anecdótica y algunos de ellos pues tienen alguna peculiaridad pues también un poquito afín a nivel personal. Cómo eran pues esos medios de transporte tampoco hace tanto tiempo, ¿vale? Hace 40 años pues vemos un poco, lo que quiero que más o menos os fijéis un poquito es en el aspecto pues estético, el aspecto mecánico y claro, fundamentalmente pues luego lo que hablaremos un poquito más en profundidad es del aspecto tecnológico. Pero sobre todo lo que quería hacer especial hincapié, si os fijáis, pues es un poco los medios de transporte. Hay una foto que está redondeada aquí en rojo que aglutina lo que sería la estación de autobuses de Teruel hace solo 30 años. O sea que imaginaros la situación a lo que ahora mismo pues nosotros disponemos incluso a nivel personal como medios de transporte. ¿Qué tienen en común todos estos medios de transporte? Pues tienen bastantes características en común que afectan a aspectos tecnológicos en los que nosotros como grupo de investigación actualmente pues, nos encontramos ahí intentando innovar. Esas características comunes y que todos pues creo que estamos de acuerdo es que los medios que hemos visto con anterioridad todos tienen un conductor o tienen alguien, un piloto o alguien que lo dirija. La mayoría de ellos ya por esa época pues funcionaban con combustibles fósiles. Para poder circular a través pues, de una infraestructura, poder viajar con ellos, poder desplazarnos. La idea es que, claro, tienen que estar amparados por un marco normativo y por una legislación vigente. Y también pues, hay aspectos tecnológicos que son de interés,
con respecto al aspecto mecánico de cómo funcionaban estos medios de transporte, incluso hasta su apertura, porque hoy en día pues, bastantes de estos medios de transporte los podemos abrir y cerrar para poder entrar en ellos pues, de una manera absolutamente inalámbrica. Mientras nosotros teníamos a nuestra disposición esos medios de transporte, en el cine, de alguna manera, pues los sueños y ya y el futuro pues empezaba a ser bastante prometedor. ¿Quién no se acuerda pues, del coche fantástico, el halcón milenario, en el cual pues, ya teníamos ahí a nuestra disposición pues, incluso un coche que se podía conducir él solito de manera autónoma, tenía hasta incluso algunos aspectos inteligentes y además pues, de hacerle caso a su conductor era capaz de tomar decisiones por cuenta propia. Y si ya nos queríamos ir acercando un poquito a lo que sería la parte de la conducción autónoma, pues nos encontramos con aquel misterio y encanto del film del Diablo sobre ruedas, en el que en ningún momento, creo yo, pues que averiguamos quién era el conductor del camión. Nos quedamos ahí, pues ya empezaba un poquito pues, a vislumbrarse esa parte, pues que daba también a veces un poquito de miedo de cómo van a moverse estos medios de transporte ellos solos ante determinadas situaciones pues, que podemos considerar que puedan ser imposibles para que eso se produzca. En un futuro, pues no tan lejano ya, es decir, estos prototipos que podemos ver ya en estas diapositivas, resulta que son prototipos ya que son reales. Muchos prototipos de ellos, pues por razones obvias y por motivos legislativos y por unas normas que necesitan para poder circular, pues no existen aún en la realidad, pero tienen bastantes características en común. Todos ellos se conducen de manera autónoma, es decir, nosotros no tendríamos que interactuar con una palanca de cambios ni con un... no tendríamos que hacer absolutamente ningún tipo de movimiento ni activar intermitentes. Ya funcionan con combustibles alternativos que no son fósiles, pero claro, su apertura y transmisión, como hemos hablado con anterioridad, no es manual. Y el problema de que no estén aún a nuestra disposición es que no se encuentran pues, de momento avalados por un marco legal ni normativo en ninguno de los países, de manera que esto ahora mismo pues, podamos ir a una tienda y comprarlo. De entre todos, por decirlo así, pues un poquito el futuro más cercano que tenemos y más prometedor a nuestra disposición, es lo que os voy a comentar o me ha apetecido un poquito resaltar en las siguientes diapositivas. No vamos a invertir mucho tiempo en ellas porque está aquí creo que está bastante claro cómo funcionan cada uno de estos medios de transporte, pero sí que lo que quería compartir con vosotros es que algunos de ellos yo ya los he probado y además ya alguno de ellos ya hace bastantes años. Hay dos de ellos que sí que funcionan en la actualidad y hay otros dos que de momento pues tenemos hasta incluso desarrollo español, que es lo que también pues, quería centrarme yo en ello. No todo lo que tenemos es producto extranjero, pues por ejemplo, en el tema del Hyperloop, los tubos de vacío en los que pueden viajar pasajeros, el vagón que tenéis en la foto que hay abajo de la diapositiva, es un desarrollo ya español. Es el primer vagón español de tubo al vacío y la empresa pues, ya ha hecho pues, sus cálculos y un poquito pues, de despliegue de infraestructura de cuánto nos costaría, pues, por ejemplo, ir de Madrid a Barcelona en este tipo de medio de transporte e incluso pues, en Estados Unidos sí que se ha hecho ya algún tipo de prueba y se ha viajado pues, 1 kilómetro en prácticamente pues, de 3 a 6 segundos. El aerotaxi sí que es uno de los medios que está ya pues, más afianzado, está a la espera de lo que sería pues, un poquito la legislación vigente y yo ya tuve la posibilidad el año pasado, en el 2009, en la Feria del CES en Las Vegas, de probar el aerotaxi que os he resaltado también con un recuadro en rojo. Eso sería ya un taxi que pues Bell, que son los laboratorios que lo han desarrollado, tiene intención de que pronto se encuentre pues, por Nueva York. Lo que pasa que, claro, las autopistas del cielo pues, están por legislar, se tienen aún también un poco que organizar y, por lo tanto, pues tardaremos un poquito en verlos aún por ahí. Y también tenemos aquí un desarrollo español, que es justamente pues, el que está aquí metido pues, como en la Plaza de Toros, que lo podemos ver justamente debajo del aerotaxi un poquito más americanizado. La levitación magnética o maglev, como nos ha comentado también Marcos, es algo ya que es una realidad desde hace tiempo. Yo tuve la posibilidad de montar en el vagón que os he resaltado también aquí en rojo, en Shanghái ya en el año 2009. Por lo tanto, esto es algo ya que hay determinados países que para recorrer distancias grandes entre sus ciudades ya lo tienen instaurado y en este caso pues yo me encontré pues viajando
entre dos ciudades de China a 400 kilómetros por hora. La verdad es que es una experiencia bastante sorprendente. Algo que también está barajándose para el futuro, ya hay algún proyecto, pero por razones obvias, por aún no está construido, son aquellos Estoy en medio de la conferencia. hoteles nodriza. ¿No? ¿Qué pasa? No. Los hoteles nodriza, como estáis pudiendo ver, Ya, estoy con gente. que vamos a viajar a través de la habitación. Montamos en la habitación tenemos todas nuestras comodidades y podemos desplazarnos de un sitio a otro sin necesidad de dejar absolutamente nada, tanto por motivo de trabajo como por motivo personal. Entonces yo aquí lo que sí que me gustaría pues lanzaros es una pregunta: ¿qué os parece un poquito pues este tipo de futuro? Si os parece brillante o aterrador, porque claro, aquí el nexo común de todas estas cosas tan novedosas es la inteligencia artificial, que es en lo que mi grupo investigamos, orientado a los sistemas inteligentes de transporte. Porque claro, aquí hay varias reflexiones, y hay reflexiones de gente pues tan importante en esta materia, como puede ser Elon Musk, que se encuentra también en los desarrollos de los sistemas inteligentes de transporte ahora mismo como director ejecutivo de Tesla, o incluso Stephen Hawking, que claro, lo que nos planteaban era que no es ni brillante ni aterrador, que pueden ser las dos cosas. Porque claro, con la inteligencia artificial, nos comentaba Elon Musk, que estamos convocando al demonio, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tenerla perfectamente regulada y hay que saber hasta qué punto queremos que sea absolutamente autónoma. Y claro, para cerrar un poquito ya pues esta pequeña presentación gráfica que yo quería compartir con vosotros antes de iniciar pues un poco pues el debate o que entremos un poquito más en profundidad en materia, ¿qué sería de los medios de transporte si no tuvieran un lugar que recorrer, si no tuviéramos sitios a los que viajar? Pues bueno, también van a ser algo muy especial, muy peculiar y que se está trabajando mucho en ello en las Smart Cities. Hay ciudades inteligentes que se van a construir desde cero. De hecho, esta ya está planificada en Toronto, la está desarrollando Google con varias compañías bastante importantes de TICs. Y fijaros, os he puesto esta abrumadora diapositiva gráfica pues para que veáis que se pretende controlar absolutamente todo, desde la infraestructura de cómo están desarrolladas y los materiales, lo que serían los edificios, el tiempo. Tienen también ya pues de manera, estipulada cuándo va a nevar, cuándo no va a nevar, van a intentar que no pasemos frío y también, pues claro, el transporte dentro de lo que sería la ciudad va a estar totalmente controlado. La idea es que se trate de movilidad sostenible y como podéis ver en los coches que aparecen pues abajo, son una serie de prototipos pues sencillitos, pequeños para moverse por ciudad. Muchos de ellos son eléctricos e incluso pues lo que vamos a tener es la posibilidad pues ni siquiera de tener que conducir. Y bueno, pues esto es un poquito lo que yo quería compartir con vosotros y antes de entrar un poco ya pues a hacer desaparecer la diapositiva y que podamos interactuar con una conexión punto a punto, me gustaría darle las gracias a Carmina por, como siempre, por animarme, a darle visibilidad a la labor que desarrollamos aquí en Teruel, porque somos un grupo de investigación muy pequeñito y bueno, pues porque priorizamos a veces otras cosas y está bien también, está bien darnos un poquillo pues a conocer y que la gente pues, pueda saber dónde nos encontramos y qué hacemos. Pues muchas gracias, Piedad. La verdad es que todo muy interesante. Yo pido disculpas por una pequeña interrupción que hemos tenido. Pensaba que tenía el micrófono apagado. Pero bueno, los niños ya se sabe. Tenía muchas ganas de preguntar mi hija, así que traslado sus cuestiones. Nada, tranquilo. Piedad, a ver, yo por ejemplo, por ir a lo concreto, ¿no? Estos proyectos como el Hyperloop, el Maglev, que ya funciona el Maglev en el caso de esas ciudades orientales, pero aquí, por ejemplo, ¿ves viable implantar un proceso o un medio de transporte, en este caso como el Hyperloop, más allá de los prototipos que ya se están desarrollando, que ya se han desarrollado? ¿Esto es viable? ¿Se puede implantar en España, en un país como España? En España a corto plazo, mi opinión personal es que no, porque podemos desarrollar y podemos innovar bastante en lo que serían los prototipos de los vagones, pero claro, esos vagones tienen que ir asociados a una infraestructura y tienen que cambiar bastantes cosas, creo yo, en nuestro país para que podamos tener ese tipo de infraestructura a nuestra disposición entre distintas comunidades autónomas, entre distintas provincias, porque claro, habría que también invertir bastante dinero en investigación y justamente pues ese es uno de los hándicaps que tenemos en España, que es una de las cosas que no se prioriza. Por lo tanto, yo lo veo que, vamos, no me gusta decir que es imposible, porque creo que nada es imposible, pero lo veo bastante complicado a corto plazo, porque las infraestructuras hay que verlas.
hay que verlas. Hay que ver, pues, por ejemplo, allí en Shanghái, la verdad es que, claro, tienes que tener espacio. Ir un tren a 400 kilómetros por hora implica también tener conocimiento de qué tipo de naturaleza puedes tener alrededor, porque, claro, te puedes llevar especies por en medio, dependiendo de la zona en la que coloques esa infraestructura para que el tren viaje sin saberlo. Entonces lo veo complicado. Ujú. Y ahí en Shanghái, por ejemplo, funciona, es algo que podemos utilizar si viajamos allí, es operativo, es rentable, ¿de qué modo funciona? La verdad es que rentable no lo sé. Operativo es porque puedo utilizarlo. Yo no fui a utilizarlo allí como investigadora. Yo fui pues como cualquier otro usuario que quiere viajar entre una ciudad y otra, lo quiere hacer en poco tiempo y se desplaza y claro, pues de paso pruebas Es caro. Para lo que es Shanghái, pues es caro. A mí me resultó bastante caro en su momento. También te estoy hablando de que hace ya bastantes años, hace 10 años, o 10, 11 años. Pero claro, lo sorprendente allí es también un poco pues estas dos vertientes, el que tú estás pasando por un tren a 400 kilómetros por hora por unas zonas muy pobres, muy pobres, muy Ah, pobres, muy pobres. Entonces, claro, internamente el país no tampoco entiendo muy bien cómo gestiona pues este tipo de cosas. ¿Cómo ves, Piedad? Mientras alguien se anima, si alguien más se anima, desde luego, a preguntar, este diálogo está abierto, ¿eh? Por si Pues alguna sí. de las personas que están aquí con nosotros, pues si quiere aportar algo, es el momento de hacerlo. Yo, mientras tanto, Piedad, te voy planteando mis dudas, que son muchas. ¿Cómo crees tú que va a ser la movilidad aquí en España dentro de unos años? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Movilidad eléctrica? ¿Movilidad autónoma todo a la vez? ¿Hay algún sistema que se va a imponer antes? Aunque sea muy difícil pronunciarse al respecto. Yo creo que la movilidad eléctrica sí que tiene que coger fuerza en España. De hecho, por ejemplo, pues aquí ahora en Teruel, que siempre, pues quieras o no, pues para lo bueno y para lo malo es pequeñito. La idea es que ahora ya se están poniendo también unos puntos de recarga eléctrico, que eso era inviable hace unos años. Hicimos, pues, o ayudamos un poquito también, apoyamos al ayuntamiento y ofrecimos nuestra ayuda para que se hiciera un estudio y pusieran algunos sitios estratégicos, porque es una ciudad en la que muchas veces, pues para desplazarse hace bastante frío, el medio de transporte público es escaso Mm. y por lo tanto, pues un coche eléctrico pequeñito, pues la verdad es que se está dando en cuenta la gente de que viene bastante bien. Además, la autonomía de estos coches eléctricos también cada vez es mucho más elevada. Lo que pasa que, claro, pues hay que también cambiar un poquito hay que cambiar de mentalidad, porque no es que sea ni peor ni mejor el coche, simplemente es diferente. Lo que pasa que también tenemos que ser conscientes en que de cara pues, a toda la parte del ecosistema, conseguiríamos que fuera también todo pues, un poquito más sostenible, pero bueno, también es verdad que en detrimento de eso, en muchas discusiones que hemos estado, hay mucha gente que comenta que también, claro, esos coches llevan unas baterías. Claro. Entonces, esas baterías, claro, es una discusión un poco, hay una disyuntiva, ¿no? Es decir, muy bien, le va al usuario el servicio, muy bien que no haya emisión de gases, pero Claro. claro, esas baterías después, ¿qué hacemos con ellas? ¿Dónde van a parar? ¿Se pueden reciclar? Es, Entonces, eso es lo que yo creo que hay que también pues, trabajarlo un poquito más y hacerle llegar al usuario cómo se va a trabajar ese tipo de cosas. Yo ahora mismo tengo un híbrido. Entonces, lo que el híbrido pues, consigues es que tu propia combustión fósil lo que hace es generar la energía eléctrica que el coche necesita para poderte desplazar con una determinada autonomía, unos determinados kilómetros. Y la verdad es que a nivel mecánico estoy bastante contenta con él. Entonces, yo creo que es la movilidad eléctrica lo que en principio tiene que primar. La conducción autónoma lo veo bastante complicado, entre otras cosas, porque nuestras topologías de mapas en las ciudades son bastante complejas. Entonces, hay casuísticas que tú no puedes automatizar y que pensarías que nunca pasarían. Y a lo mejor en un segundo resulta que en una rotonda de la que tienes a lo mejor 5 entradas pasan cosas que tú no tenías automatizadas o que incluso el Big Data o los grandes almacenes de datos que tú podías recoger pueden predecir. Entonces, con eso tenemos que tener mucho más cuidado porque incluso en la feria del CES en Las Vegas hicieron uh-huh. un circuito cerrado, probaron un coche que ya no tenía conductor y los peatones eran robots. Y mientras nosotros nos íbamos desplazando de un pabellón a otro en autobús, surgió un inconveniente y es que el coche atropelló un robot y eso no estaba programado. Y fíjate que era un entorno absolutamente controlado, donde los peatones estaban controlados
y los coches que circulaban por allí estaban controlados y la topología del mapa era una topología que llamamos Manhattan, es decir, como Nueva York, una Cuadriculada. en la que tú sabes que esta es dirección prohibida, pues la otra es tu dirección prohibida, tu dirección. Vamos, que es una topología muy, 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 muy fácil de automatizar y muy sencilla. No, que no son estas ciudades que tenemos, ¿no? Con un Claro, trazado. Italia. Tenemos Italia o sí, o incluso por aquí te metes y te das cuenta que hay un callejón sin salida o alguna calle te la han cambiado y te han puesto unas escaleras porque han decidido hace 2 meses que fuera peatonal y te baja una plaza. Entonces, eso, la conducción autónoma yo lo veo mucho más complicado. Sí, y además está también todos los criterios éticos, ¿no? A la hora Exacto, de. normativa legal. Eso también lo hemos consultado y ahí tendría que tener una legislación que avalara, claro, que ese coche puede ir solo por ahí, pues de cara a situaciones drásticas que pudieran ocurrir. Dos cosas. El tema del coche eléctrico, el problema de las baterías, el problema, ¿no? El principal reto ahora mismo pueden ser las baterías, Piedad, el principal escollo a la hora de desarrollar estos prototipos y desde luego que sean capaces de adecuarse a las necesidades que tenemos a la demanda, ¿no? De autonomía de vehículos. Yo creo que es el reciclaje de las baterías lo que yo veo un Es problema. muy importante. Sí. Y luego también que y esto, bueno, como estamos en Petit Comité y en familia, como comentaba alguno de los investigadores compañeros con anterioridad, lo que veo también es que las compañías de automóviles son muy opacas. Entonces, ahora de momento, pues por ejemplo, nosotros hemos estado también investigando y tenemos una patente sobre cómo tenemos diseñado un dispositivo a nivel de hardware y de software de tener tu propio enchufe de recarga inteligente en casa, adecuado a tu tarifa que tienes controlada, o sea, contratada eléctrica y todo. Y el problema que nos encontrábamos ya a priori es que, claro, tú tienes el hardware y tienes el software, pero tienes que enchufar el coche a algún sitio. Y resulta que hay 200.000 millones de tipos de conectores para conectar. Eso ya empezamos por ahí. Entonces, claro, ¿cómo vamos a estandarizar una cosa así si resulta que SEAT utiliza un enchufe? Resulta que el otro, eso también está cambiando ya, ¿eh? Pero cuando nosotros Sí. empezamos a investigar sobre esto nos encontramos con esa, claro, ahora tenemos nuestro dispositivo tan estupendo, funciona todo bien, coge los datos en tiempo real, pero claro, ahora resulta que voy a enchufarlo en mi casa y voy a enchufarlo a mi coche y ¿qué hago con esto? Entonces hay cosas, hay bastantes cosas que yo creo que no son solamente las baterías, el tema es el reciclaje y eso yo creo que se le va a dar una solución igual que se le ha dado ya a la autonomía, que ya hay muchas compañías que te ofrecen 500 kilómetros de autonomía, lo cual está bastante bien. Está muy bien, sí. Los precios de los vehículos eléctricos también están siendo cada vez más asequibles. Yo creo que hay otros aspectos en los que habría que dejar de competir en el mercado e intentar, porque yo creo que también estandarizar, pues por ejemplo, ese tipo de detalles beneficiaría absolutamente a todas las compañías de vehículos. El que también la gente pudiera disponer en casa, por ejemplo, de un punto de recarga. Claro. Imagínate que tienes una casa con un garaje en una planta baja, ¿por qué tienes que irte a un centro comercial a cargar el coche? ¿O te tienes que ir al ayuntamiento a cargar el coche? ¿O te tienes que ir a una zona universitaria a cargar tu coche? Cuando tú te lo puedes programar. Al final es una convergencia de distintos factores. También hay que Sí, preguntarse por el origen de la electricidad, ¿no? Ante una grandísima demanda que se puede producir, ¿cómo obtenemos esa electricidad? Hay que desarrollar las renovables. También, si hablamos de otros vectores, como puede ser el hidrógeno, ¿cómo obtenemos ese hidrógeno? El hidrógeno exacto. se obtiene de la explotación, se obtiene del gas ahora mismo y es un combustible fósil. La electricidad, si se produce a través de una térmica, hay emisiones y demás, pero bueno, yo creo que ese campo es tan amplio que Sí, sí, no, eso, bueno, nosotros lo debemos tratamos. dejarlo, pero es una convergencia total de cuestiones. Mejor que focalicemos un poco en las investigaciones que estáis llevando a cabo, importantes y muy interesantes desde tu grupo, en particular desde la Escuela Politécnica de Teruel, Piedad. Y vamos acabando. No sé, Javier Ballester creo que aparecía, no sé si quiere Sí, preguntar a alguien algo o simplemente, bueno, pues era un error. Yo, mientras tanto, sigo dialogando contigo, Piedad, y eso, muy por bien. favor, cuéntanos qué Pues, estáis haciendo, qué estáis pues trabajando. mira, nosotros surgimos como grupo de investigación en el 2018. La idea era pues, crear algo de investigación aquí en el campus de Teruel relacionado con el mundo científico-tecnológico, porque la mayoría de los profesores que pertenecíamos a distintos grupos, pero grupos ya asentados que se encontraban en Zaragoza.
Entonces otro compañero y yo pues decidimos crear el grupo y nos apetecía pues hacer algo porque teníamos formación relacionado con redes vehiculares y los sistemas inteligentes de transporte. Mm. Al final, pues en el 2013 el gobierno de Aragón nos reconoció y desde entonces pues hemos dirigido varias tesis doctorales, lo cual es una cosa bastante complicada y no nos equivoquemos, pues que claro, Teruel pues es una ciudad muy pequeña. Yo pues, nací en Valencia, estudié en la Politécnica de Valencia. Tienen muchas ventajas vivir en una ciudad pequeña, pero claro, luego a nivel, pues, por ejemplo, de conseguir gente que esté interesada en un doctorado, en una investigación, es bastante complicado, con lo cual estamos muy orgullosos de haber poder, o bueno, o haber podido hacer llegar a los alumnos de aquí del campus y promover y difundir nuestra investigación y que ellos pues, se sintieran también un poquito interesados y tengamos pues, ahora mismo varios de ellos trabajando en el mundo laboral con temas relacionados pues con este tipo de cosas, con los sistemas inteligentes de transporte, las redes vehiculares inalámbricas y la verdad es que pues en ese aspecto estamos muy, muy contentos. Pues gran trabajo, de verdad. ¿Y te ves yendo y viniendo de Valencia a Teruel con aerotaxi? Un Eso aerotaxi, me gustaría más venir con el Hyperloop. sería más rápido, ¿verdad? Sería, sí, sí, sí. Bueno, Sería mucho más rápido, pero en el caso de Teruel igual nos conformábamos con el AVE, por supuestísimo que sí, y efectivamente, con una red. Es que luego el mundo tiene eso también, Piedad, y por ir acabando, sí, bueno, nos vamos a pasar un poquito de las 8, pero arañamos un minutito más porque que venimos con pérdidas por delante. Es que luego el mundo tiene eso, lo que tú hablabas de las desigualdades. Pues Teruel seguramente lo que necesita es una buena conexión con Zaragoza, con Valencia, a través de tren efectivamente. convencional, ¿no? Regional. Hay que bajar, luego hay que bajar a la realidad. Y claro, Claro. aquí ahora mismo pues tenemos, sí, les llamamos a los vagones de la Renfe, con esto si queréis ya cierro por poner una nota de humor, los Tamagotchi. Sí, Viajamos se llaman así, o sea, calefacción, periodísticamente lo luz, contamos así. así que nada, muy bien. Pues Pues Piedad encantada. Garrido, profesora titular de la Universidad de Zaragoza, el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica de Teruel. Muy, 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 muy interesante, de verdad, y muy inabarcable esto. Voy a terminar con una pincelada. El futuro. Yo sé, casi soy de los que me da pavor, que me da pavor un poco, no solo por la pandemia, ¿no? No sé tú, ¿te da pavor o qué te da el futuro? No, a mí no, pero porque yo creo que la inteligencia artificial no va a poder funcionar por sí sola, tiene que ser supervisada. Entonces, como tiene que ser supervisada, el ser humano siempre va a tener que estar ahí. Bueno, pues me alegran tus palabras. Vamos a ver si supervisamos bien y si podemos supervisarlo todo. Muy bien. Muchas gracias, Piedad, y muchas gracias a todo el mundo. Fantástica esta Noche Europea de los Investigadores. Muchas gracias, por supuesto, a la Universidad de Zaragoza por la oportunidad que nos ha brindado de ponernos en contacto y de conectar todo este conocimiento desde la historia hasta el futuro, las nuevas tecnologías y lo que nos queda por delante. Que sigan disfrutando como lo estamos haciendo nosotros esta Noche de los Investigadores. Cedemos el testigo.